Buenas noches, yo soy el alumno Carlos Roberto Martínez Santa María. Soy un estudiante de la carrera de Ingeniería de Computación en la Universidad Tecnológica de Honduras, o sea, la UTH, donde estoy cursando la asignatura Filosofía impartida por el excelente catedrático Guillermo Brand en la calidad de tarea final. Estoy presentando este video relacionado al tema del vitalismo, el problema de la vida. En sí, el vitalismo se podría decir que es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental. O sea, hay mucha diferencia entre una piedra y un animal, que sea un insecto, una persona, un ser vivo. Una piedra puede decirse que es un objeto inanimado que no se va a mover por sí misma, o sea, sí por las fuerzas exteriores, pero por sí misma no se va a mover. Mientras un animal, un ser vivo o lo que tenga vida, se va a mover por voluntad propia, digamos, depende de cada ser vivo, pues. Entonces, no está sujeta a leyes físico, físico-químicas generales. A pesar de una larga trayectoria en una trayectoria histórica, quiero decir, intentando demostrar que se trata de una teoría obsoleta, la obra de George Canwell y los trabajos de la teórica Jen Bennett siguen planteando que alcances explicativo del vitalismo siguen más vivos que nunca. Con todo esto, lo que quiero decir es que realmente el vitalismo se basa en todo eso, o sea, en una teoría en lo que se puede demostrar que es la diferencia entre los objetos inanimados y los objetos animados. Se le puede en clase de biología también se puede ver que a estos dos objetos se le llaman de maneras diferentes. Eh, podríamos decirle que tienen sus propios términos y bueno, los diré, pero eso es para otro tema. La tesis contraria al antivitalismo propugnaba a la que la fuerza vital no existe y que las reacciones físico-químicas que se dan en un organismo vivo siguen las mismas leyes que rigen la materia inanimada. Esto quiere decir que no hay ninguna diferencia entre un objeto inanimado que un objeto animado, digamos que fuercen las mismas leyes, pero realmente, para mi punto de vista, no podría ser, no tendría mucho sentido que, digamos, que es una, los objetos inanimados, digamos, como las paredes, no tendrían voluntad propia para moverse. O sea, un animal puede estar inanimado si es que ya no tiene su vitalidad, es decir, si no tiene vida, si ya está, por así decirlo, una palabra fuerte, muerto, no podrá moverse porque no tiene su vitalidad, ya no tiene la vida, ya no tiene fuerzas para moverlo. Entonces ya no funciona su conjunto, su fuerza interior, no funciona su organismo, no funciona básicamente nada. Básicamente se convierte en un objeto inanimado por eso. También se conoce que por vitalismo a lo que Scott Lodge y otros autores llamaban defensa de la vida, así sería usada por movimientos tales como el movimiento animalista, el antiabortismo, el antimilitarismo, el ecologismo, el pacifismo o el veganismo, pero también estudios de otras obras de pensadores como French, Nietzsche o José Ortega y Gasset. Los planteamientos orientales de esta segunda definición vendrán de la mano maestra de Heini Bahamberg en el Oriente, quien combinó el ascetismo de la Parsha con la enseñanza de los naturalistas ajívika, término que sánscrito que significa vivientes. El concepto de todo esto es que el vitalismo europeo se opone a la explicación mecanicistas que presenten en la vida. Mecanicismo es el modelo que afirma que la única forma de casualidad es la influencia física entre las entidades que forman un mundo material cuyos límites coincidirían con un mundo metafísico. Esto se supone que de la negación de la existencia de entidades espirituales para explicarla.
Es decir, que nosotros como personas no tendríamos una alma, sino que nosotros nos movemos por mecanismos. Eh, Eso tendría cierto sentido, porque los seres humanos nos podemos hacer mover, digamos, podemos hacer esto por mecanismos. Mecanismos pueden ser los músculos, los cuales se sujetan por huesos, los cuales se transmiten por señales al cerebro, o sea, todo está conectado en un mecanismo que nosotros lo llamamos ser viviente, pero este mecanismo no es natural, no es tan sencillo, es algo complejo, entonces no es como que podríamos comparar un robot con un ser humano, porque realmente la diferencia es abrumadora y inmensa, porque el ser humano ya es natural, ya es de carne, ya es un mecanismo diferente, no es como que nosotros podamos pues recrearlo, mientras un robot es como recreación, pero digamos no exactamente, sino que de otras características. Bueno, eh, siguiendo con el tema, la vida como fruto de la organización de los sistemas materiales que le sirven de base es un aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, se distingue de las entidades inertes porque posee fuerza vital o el vital en francés. Es básicamente lo mismo, pero escrito en francés, que no es ni física ni química. Esta fuerza está identificada y frecuentemente con el alma o el espíritu. Digamos, de una manera más espiritual, como nosotros anteriormente habíamos escuchado en anteriores foros, que básicamente nosotros tenemos dos mundos, como se podría decir, que es el mundo real y el mundo espiritual, que nosotros, bueno, el mundo no real, mm, que básicamente serían las ideas de nuestras personas y básicamente todo eso. Nosotros nos movilamos por el espíritu. Si nosotros no tenemos el espíritu, no tenemos la vida. Entonces, sin vida no podemos tener nada. Eh, no podríamos vivir, más que nada. La, la historia sobre por este tipo de, de aspecto, sería que ante el fracaso del mecanicismo cartesiano en la explicación de la singularidad de lo orgánico, el vitalismo empieza a expandirse por Europa a finales del siglo XVIII, ¿sí? En biología. En este cuadro teórico tuvo un momento fecundo porque apartaba lo vivo del mecanismo y las explicaciones casuales reductivas del pensamiento cartesiano del siglo XVII, sin caer en lo sobrenatural. Es decir, lo sobrenatural se refiere a fantasmas, todo tipo fuerzas sobre la naturaleza que no podríamos explicarnos, y básicamente a eso se refiere. Los representantes más importantes sobre esta teoría, sería Johannes Jakob Berzelius, que fue el principal abanderado de esta corriente del químico sueco, el médico alemán George Ernst Stam, el médico francés Théophile de Bordeaux, el escocés John Hunter, el químico y médico alemán Samuel Mageman, el médico francés Xavier Bichat, francés Francois Maiden y varios otros. El vitalismo oriental. Como todas las culturas tienen su diferencia, entonces en el viejo oriental tiene su propia especie de vitalismo que, consideran básicamente la vida sagrada. Por lo ello evita dar la muerte a cualquier ser vivo, incluidas las liendres en los cabellos. Es decir, que básicamente toda la vida tiene que importar, hasta las más insignificantes, que serían como las liendres. O sea, nosotros lo que tenemos en el cabello, bueno, no nosotros, todas las personas me refiero, sino como que bueno, usted entiende la que yo me refiero, como las liendres.
muchos de ellos optan por no cortárselo o no lavárselos por esta razón o indicar que se da mayor importancia al espíritu que al cuerpo. Es básicamente, hay religiones como la hindú que básicamente respetan a varios animales hasta, digamos, como que los consideran hasta dioses como los hindú con las vacas, que básicamente a ellas las consideran como animales sagrados y respetan bastante, bastante su vida. Yo, en mi opinión, básicamente tenemos que respetar esto. Yo realmente sí lo entiendo, pero no es como que lo podría replicar, simplemente solamente lo respeto. Y básicamente eso sería de lo que se hablaría sobre el vitalismo. Que básicamente nosotros tenemos una vida, es importante, nosotros podemos hacer varios movimientos, nosotros podemos realizar, bueno, acciones, determinadas acciones como ahorita mismo hablar, expresarnos, básicamente todo lo que podemos hacer hasta ahorita, en crear, tener emociones, tener sentimientos, tener conciencia, tener imaginación, tener lo que uno pueda tener. Básicamente yo estoy completo, gracias a Dios, y yo le agradezco todo esto por su atención y su tiempo. Muy buenas noches.